Ahora démosle la bienvenida al Dr. Robert Schooley, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de California, San Diego, quien les hablará sobre la inmunidad de COVID-19 de infecciones y vacunas. Dr. Schooley. Muchas gracias, Dra. Rudin. Muchas gracias a los supervisores por la oportunidad de hablar con todos el día de hoy. Voy a cubrir 3 temas generales, una discusión básica sobre las maneras en que el cuerpo responde, ya sea a la vacunación o a la infección. Hablaré un poco sobre cómo se comparan estos entre sí y cómo ambos se refuerzan, y luego llegaré a la pregunta final sobre si existe una prueba que podamos hacernos, una prueba de sangre que nos pueda decir si alguien necesita o no ser vacunado y si está a salvo de infectarse. Siguiente. Existen 2 capas de la respuesta inmunológica al COVID y otros virus y gérmenes que enfrentamos. La primera es la inmunidad innata y esta es la inmunidad que en cierta forma anda por la calle. Incluye nuestra piel, incluye el revestimiento de nuestro tracto gastrointestinal y aún más importante las células que llamamos células asesinas naturales. Estas quedan a la espera de cualquier patógeno que nos encontramos en nuestro camino y encienden citoquinas como interferones que funcionan como la primera línea de defensa. La inmunidad adaptativa es de la que más hablamos cuando hablamos de las vacunas. Estas son anticuerpos y respuestas de células T asesinas que responden a patógenos específicos y son inducidas por la infección o por las vacunas. Siguiente. Ahora, la inmunidad innata es importante cuando hablamos de coronavirus porque estos virus han aprendido cómo desactivarla. Esto es muy importante porque les permite adentrarse en nuestros pulmones sin oposición para crecer a niveles muy altos y para hacerlo cuando no presentamos síntomas, porque muchos de los síntomas que presentamos cuando tenemos gripe se presentan porque sentimos el interferón que hemos producido. Así que lo que hacen los coronavirus y en particular el SARS-CoV-2 es desactivar esta respuesta, generar grandes cantidades de virus y las personas no se percatan de que están infectadas durante los primeros días, que es cuando el virus se propaga y se transmite por las personas antes de que se den cuenta de que están infectadas. Y es por eso que el uso público de la mascarilla ha sido tan importante en tiempos de alta transmisión. Siguiente. Así que hablamos principalmente sobre la respuesta de la inmunidad adaptativa, y la respuesta de la inmunidad adaptativa consiste en anticuerpos, ilustrados aquí. Estas son moléculas en forma de I que tienen un punto que busca específicamente estructuras para ligárseles fijamente. Existen 2 de ellas, una al final de cada punta de la I, y son idénticas. En el caso de los anticuerpos para el virus de COVID, estos buscan la proteína de pico de la cual escuchamos tanto que compone las vacunas. Cuando un anticuerpo se liga a esta proteína de pico del coronavirus SARS, ese virus queda obstaculizado y ya no puede ingresar a las células para infectarlas, así que se dice que estos anticuerpos neutralizan el virus. Son muy importantes en la prevención de la infección, pero no representan todos los hechos de la situación. Siguiente. La otra parte de la respuesta inmunológica que se activa tanto por las vacunas como por la infección es la respuesta inmunológica celular o la respuesta de las células T asesinas. La respuesta de las células T asesinas busca materia extranjera en la superficie de las células que tienen virus o bacterias o contienen componentes del cáncer. Esta materia extranjera es producida, en este caso, por los virus. Se fuga mientras se producen los virus en esta fábrica de virus, esta célula infectada por el virus, y cuando esa poca cantidad de virus llega a la superficie de la célula, se puede reconocer. Siguiente. Por células T asesinas específicamente entrenadas, y cuando eso sucede, toda la célula productora de virus estalla en pedazos y previene que esos virus vayan a infectar a otras células. Este es un componente muy importante de nuestra respuesta inmunológica que nos ayuda a recuperarnos de la infección y protege nuestros pulmones de la infección y no se mide cuando nos hacen una prueba de anticuerpos. Siguiente. Ahora, después de la infección o vacunación, nuestro sistema inmunológico ve componentes esenciales del virus y aprende a reconocer estos componentes esenciales. Son muy importantes para ayudarnos en la recuperación de la infección y son muy importantes para ayudarnos a prevenir infecciones futuras y de suceder una infección futura para hacer que esa infección sea mucho más leve que la primera. Y por este motivo, tanto las vacunas como las infecciones previas reducen el nivel de infección en la comunidad y la gravedad de la enfermedad en las personas infectadas. Siguiente.
Para mostrar esto de manera ilustrada en esta línea del tiempo, si comenzamos sin inmunidad y nos infectamos o nos vacunamos, nuestro cuerpo produce lo que llamamos una respuesta primaria y se ve un pequeño aumento de inmunidad que comienza a ocurrir de una semana a 10 días después de la primera infección. Pero esto comienza a disminuir aproximadamente 10 días a 4 semanas después de que esa infección termina y se deteriora paulatinamente. Si es expuesto al virus o se vacuna nuevamente, tiene una respuesta de memoria y esta es mucho más rápida, alcanza un nivel mucho más alto, se eleva mucho más rápido y si esta fuera una infección, la infección sería mucho más leve y sería menos probable que la persona transmita el virus a otros porque el virus no crecería a un nivel tan alto. Esta también se deteriora con el tiempo y lo que hace la vacuna de refuerzo a continuación es realmente desencadenar una respuesta inmunológica. Alcanza un nivel más alto, se queda ahí durante más tiempo y luego, una vez más, paulatinamente, comienza a disminuir. Ahora, entre más se acerque a esa línea azul original que mencioné al inicio, será más probable que tenga otra infección o que se enferme si es que se infecta, y entre más se acerque, el riesgo aumenta. No tenemos una prueba específica que nos diga exactamente dónde se encuentra en esta zona de riesgo creciente. Solo sabemos que entre más se acerque al fondo, más aumenta su riesgo. Si se infecta de un virus un poco diferente, como la variante Omicron, no es necesario acercarse tanto a ese punto de referencia de cero inmunidad. Si queda expuesto a una cantidad más alta de virus, por ejemplo en una habitación cerrada con muchas personas infectadas, tampoco es necesario llegar tan bajo. Pero es una manera generalizada de decir, entre más lejos nos mantengamos de esa zona de riesgo de infección, será menos probable que nos infectemos y más probable que nos recuperemos rápidamente si es que nos infectamos. Siguiente. Ahora existen dos palabras que se han usado durante mucho tiempo que en realidad nos están diciendo lo mismo. Hemos hablado de las infecciones post-vacunación y comenzamos a darnos cuenta de que estas ocurrían en personas que ya habían sido vacunadas. Generalmente estas son relativamente leves y son leves por las respuestas inmunológicas de las cuales he estado hablando hoy. Su cuerpo está listo para ver el virus después de una vacunación, responde rápidamente y logra controlar el virus de manera mucho más efectiva. Luego de recibir sus primeras 2 inmunizaciones con vacunas de ARN mensajero, el riesgo de infecciones post-vacunación comienza a aumentar 4 a 6 meses después y vemos un aumento en infecciones post-vacunación conforme disminuye la respuesta inmunológica. La reinfección ocurre en personas que ya han tenido una infección por COVID y ocurre por el mismo motivo. La respuesta inmunológica disminuye con el tiempo y 3 a 4 meses luego de su primera infección comienza a estar en riesgo de tener otra infección. También en este caso es más probable que la enfermedad sea más leve que si no hubiera sido infectado o vacunado anteriormente, pero básicamente ambos casos representan la infección en presencia de alguna respuesta inmunológica, ya sea por infección o por vacunación. Siguiente. Ahora vamos a los datos reales. Si miran el panel del lado izquierdo superior en los puntos negros, esto muestra el nivel de inmunidad que se obtiene luego de 2 dosis de una vacuna de ARN mensajero. En los puntos negros, la cepa original del virus con la que hemos estado lidiando hasta que llegó la variante Omicron. Esta cepa original del virus se usa para desarrollar las vacunas que actualmente estamos usando y pueden ver que a las 2 semanas, todas las personas de este grupo tienen un nivel de inmunidad que está muy por encima de la línea punteada por debajo, la cual representa la zona de peligro que mencioné anteriormente. Si observan en el mismo, usando la sangre de las mismas personas, su nivel de protección contra la variante Omicron, pueden observar que el nivel de protección es mucho más bajo y esto se debe a que la variante Omicron es un poco diferente y los anticuerpos que se ligan muy fijamente al virus original del cual se desarrollaron las vacunas no se ligan tan fijamente al pico Omicron y si vamos al panel del lado superior derecho y esperamos 7 u 8 meses y regresamos a ver a las mismas personas, se puede observar que la cantidad de inmunidad a la cepa original ha disminuido de manera sustancial y a la variante Omicron ha disminuido aún más. De hecho, la mayoría de las personas no tienen tanta protección 7 u 8 meses después de su serie de vacunación original. En el panel del lado izquierdo inferior puede observar lo que sucede después de una dosis de refuerzo. Ambos niveles de inmunidad y especialmente la inmunidad de Omicron aumentan de manera sustancial y se alejan de esa zona de peligro, pero de nuevo con el tiempo paulatinamente disminuyen nuevamente 3 meses después, pero aún son mucho más altos de lo que eran después de las primeras 2 vacunaciones.
alucinaciones, así que lo que básicamente estamos mostrando aquí es que cada vez que nuestro cuerpo ve, ya sea al virus o a la vacuna, nuestro sistema inmunológico se vuelve un poco más despierto, un poco más inteligente y nos protege un poco mejor. Así que ya no estamos completamente protegidos luego de 2 dosis. Esta dosis de refuerzo es necesaria, especialmente a medida que el virus cambia y vemos más Omicron circulando en la comunidad. Siguiente. Así que, ¿existe una prueba sanguínea que nos diga quién está protegido y quién no lo está? La respuesta corta es no, y eso es porque podemos medir los anticuerpos, pero con las pruebas habituales de laboratorio no podemos medir esas células T asesinas que también son tan importantes. Y también depende de qué vacuna, qué variante viral esté circulando en la comunidad en cuanto al nivel específico de anticuerpos que podrían estar protegidos. Podemos medir estos anticuerpos en grupos numerosos de personas en la población para saber qué tan inmune es la población en general y qué tan seguros estamos de que se venga una gran ola, pero no podemos saber con una prueba de anticuerpos si un individuo puede o no infectarse al ser expuesto al virus. Siguiente. Así que finalmente, ¿cómo vemos esto? Lo vemos de una manera que nos dice que nuestro sistema inmunológico es adaptativo, aprende lo que ha visto anteriormente y como para darle características antropomórficas, si lo ha visto antes, quiere prepararse para cuando lo vuelva a ver. En esto consiste la respuesta de memoria y es lo que hacen las vacunas en nosotros. Ayudan a nuestro sistema inmunológico a anticipar lo que está a punto de ver. El estar infectado no sustituye el recibir una vacuna porque podría preparar la respuesta inmunológica, pero aún podría reinfectarse con el tiempo y las vacunas de refuerzo son importantes para aumentar la inmunidad a niveles que nos mantengan lejos de esa zona de peligro y de reinfección. Así que me detendré aquí y le pasaré el podio a mis colegas. Gracias, Dr. Schooley. Además de recibir esta actualización, recomendamos que la Junta tome las siguientes acciones con respecto a este tema. Ratificar todas las acciones en respuesta a la emergencia sanitaria local y la emergencia local. Ratificar las acciones tomadas por el director, el Departamento de Compras y Contratación en respuesta a la emergencia sanitaria local y la emergencia local y en acuerdo con el Código Administrativo 402 del Condado de San Diego, para enmendar el contrato número 559185 con Illumina Incorporated and MySec Consumables and Maintenance para ejecutar el contrato número 565965 para pruebas de laboratorio conforme se necesiten con Helix Opco y para enmendar el contrato para aumentar el monto del contrato, para enmendar el contrato número 565744 para servicios de recolección de especímenes con Mobile Express Clinics. De acuerdo con la política de la Junta A-87, enmendar el contrato número 564118 con Haggerty Consulting Incorporated para la recuperación de los costos relacionados con el COVID-19 y adoptar una resolución llamada Resolución que autoriza la continuidad de juntas públicas por teleconferencia en virtud del Código de Gobierno sección 54953. Sujeto a sus preguntas, esto concluye nuestra presentación.